Hola muchachos, ¿cómo han estado? Espero que estén bien. El siguiente video es para que ustedes puedan comprender la actividad número 2. Entonces, vamos a revisar rápidamente de qué se tratan los compuestos hidruros. Un compuesto hidruro es aquel que tiene una formación entre un metal y un hidrógeno, ¿sí? En el caso, por ejemplo, del litio y el hidrógeno, tenemos entonces que ambos, miren, que comparten un estado de oxidación, el litio +1, ¿sí? Y el hidrógeno, en este caso, cuando hablamos de hidruros, siempre va a tener, cuando es una combinación de un metal y el hidrógeno, va a tener un estado de oxidación siempre de -1, listo, para que lo tengamos presente. Recuerden que la ecuación siempre va a dar 0, es decir, que se va a mantener en equilibrio siempre, para que uno se dé cuenta si está bien equilibrado o no. Tiene que siempre darle 0. Recuerden que cuando los elementos no tienen ningún número, en el caso del litio sería 1, el del hidrógeno 1, no se pone ni se sobreentiende siempre que es el número 1. Bueno, ¿cómo se nombra? Muy sencillo. Siempre que hablamos de hidruros, vamos a hablar siempre de la palabra hidruro, ¿sí? En este caso, comenzamos hidruro que proviene del hidrógeno, ¿sí? Y a su vez vamos a decir que es hidruro del elemento que tengamos acompañado. En este caso sería hidruro de litio. Si nosotros tenemos aquí, voy a ponerles otro ejemplito aquí abajito. Si nosotros tuviéramos aquí, por ejemplo, el potasio y el hidrógeno, entonces tendríamos que su nombre sería hidruro de potasio. Listo, entonces siempre sería así. Ahora, ¿cómo se puede denominar esto para la nomenclatura sistemática o UPAC, nomenclatura stock o nomenclatura tradicional? Vamos a ver cómo sería. Acá tengo unos ejemplos. Vamos a comenzar con el mismo, el hidruro de potasio. Entonces, para la nomenclatura sistemática o UPAC es el nombre. ¿Cómo se denomina? Ahí se tiene en cuenta siempre un prefijo. Si por ejemplo es de uno solo, y eso depende del estado de oxidación, en este caso del hidrógeno, si el hidrógeno tiene un solo estado de oxidación, que siempre va por lo general a estar, a excepción de que tenga diferentes átomos de hidrógeno, como lo vamos a ver en los otros ejemplos, sería hidruro de potasio. Uno lo puede encontrar también como monohidruro. Mono significa uno, prefijo de uno, monohidruro de potasio, pero en este caso lo encontramos como hidruro de potasio. Hidruro siempre, recuerden que ese es el nombre que va inicial, ¿sí? Para este caso. ¿Cómo sé que es un hidruro? Porque al final tengo un hidrógeno en el compuesto. Listo, siempre en el compuesto al final tengo un hidrógeno. ¿Cómo sería con la nomenclatura stock? La nomenclatura stock sería prácticamente, la diferencia sería que al final va acompañado de números romanos, y eso también depende de su estado de oxidación, pero el estado de oxidación del otro elemento, ¿no? En este caso no del hidrógeno, sino de por ejemplo el potasio o del cobalto, en el otro caso del otro ejemplo, ¿sí? Entonces en este caso, sí, solo si hay más de un estado de oxidación. En el caso del potasio solamente tiene un solo estado de oxidación, que es +1. Si tuviese +1 y +2, entonces en ese caso podríamos poner hidruro de potasio, y entre paréntesis podríamos poner en número romano el número 1. Ahora, como solamente tiene un estado de oxidación, entonces el potasio no va acompañado de número romano, solamente aplica cuando
tiene varios estados de oxidación. En el caso de cobalto, por ejemplo, miremos aquí los dos antes de continuar. Miren que el cobalto tiene 2 y 3, ¿sí? ¿Por qué? Porque el estado de oxidación del cobalto, vamos a mirarlos aquí rápidamente, miren que es más 2 y más 3. Tienen dos estados de oxidación, entonces tenemos que diferenciarlos. No podemos poner hidruro de cobalto solamente, no. Como tenemos hidruro de cobalto y tiene un estado de oxidación de más 2 y más 3, entonces allí sí deberíamos de diferenciarlos para saber cuál de los dos estados de oxidación de cobalto estamos hablando. Y finalmente, para la nomenclatura tradicional, por lo general vamos a tener en cuenta un sufijo. El sufijo es la palabra terminal. En este caso, vuelvo y repito, si el estado de oxidación solamente tiene un estado solito, entonces se pone como hidruro de potasio solo. Ahí sí no se puede poner, por ejemplo, si tiene menor valencia, como lo vemos aquí, ¿sí? O sea, estamos hablando de una o dos valencias. Si tienen menor valencia, la terminación o el sufijo termina en oso. Y si tiene una mayor valencia, su terminación termina en ico. Entonces, si fuese el caso de el potasio, no podemos hablar de hidruro de potoso. No podríamos decir eso, porque ya sabemos que el potasio tiene solamente un estado de oxidación. Por eso sería solamente hidruro de potasio, porque solamente tiene un estado de oxidación. Listo. Ahora vamos a mirar los otros dos ejemplitos y los vamos a abordar de una vez al mismo tiempo. En el caso, por ejemplo, de este compuesto COH2, entonces tenemos en cuenta el estado de oxidación al principio. Miren, y los subíndices que me van a indicar el número de átomos que tiene el elemento. En este caso, miren que hidrógeno tiene 2, hidrógeno acá tiene 3, ¿sí? Y el cobalto aparece que no tiene nada, ¿cierto? Pero como ya lo dije anteriormente, si no tiene nada es porque su subíndice es un 1 y no se pone. Ahora, esos subíndices se van a multiplicar con el estado de oxidación. Ahora, aquí el profe tiene un errorcito cuando hizo la guía, pero pues igual de todas maneras no pasa nada. Aquí los estoy corrigiendo de una vez. Aquí no iría un más 1, sino un menos 1 en ambos casos, porque el estado de oxidación del hidrógeno, recordemos que es menos 1. Listo. Entonces vamos a multiplicar el primero de los dos cobaltos. 2 por menos 1 tendríamos menos 2, y más 2 que tiene el cobalto, miren que esta ecuación queda equilibrada. Lo mismo en el caso del cobalto más 3, tenemos acá 3 por menos 1 igual a menos 3, ¿sí? Más 3 del cobalto, tendríamos la ecuación equilibrada en 0. Entonces de esa manera nos damos cuenta que los estados de oxidación están correctamente. Ahora, ¿cómo los denominamos en ambos casos en la nomenclatura sistemática o IUPAC? Tenemos entonces que si tengo yo dos estados de oxidación aquí, ¿cierto? Porque recuerden que aquí en este primero tengo menos 2 gracias al número de átomos que tiene el hidrógeno, que son 2, ¿cierto? 2 por menos 1, recordemos que allí hay un error y es menos 1, 2 por menos 1 me va a dar menos 2. Entonces, prefijo de 2 sería di, ¿sí? Ya sabemos que de 1 es mono, de 2 es di, de 3 es tri, de 4 tetra, de 5 penta, listo. Si es el caso, de 6 hexa, si fuera el caso, listo. Ahora, como sabemos ya que el prefijo de ese hidruro es di, entonces iniciamos con el prefijo dihidruro de cobalto, listo. Y en el otro caso, como tenemos aquí que tenemos, vamos a repetir aquí, recuerden este negativo, 3 por 1 igual a menos 3. Entonces tenemos prefijo de 3, trihidruro de cobalto. Listo. Entonces en esas dos formas ya sabríamos cómo nomenclarlos de acuerdo si es sistemática o IUPAC. Ahora,
Para la nomenclatura stock, ¿qué tenemos en cuenta allí? Vamos a revisarlo aquí rápidamente. Vamos a ponerlo acá, o lo voy a girar aquí para que quede más grande y que ustedes lo puedan ver mejor. Listo, acá. Bueno, entonces tenemos que en el caso de que sea para la nomenclatura stock en los dos ejemplos, entonces en este caso tenemos en cuenta el metal, no el hidrógeno sino el metal, su estado de oxidación. Entonces tenemos que para el cobalto en este ejemplo tenemos que es más 2, por ende entonces tendríamos que nomenclarlo de la siguiente manera: hidruro. Siempre recuerden que va la palabra hidruro para poder saber qué es un hidruro, obviamente hidruro de cobalto, pero ¿cuál cobalto? Entonces tenemos que tener en cuenta ese estado de oxidación, que es más 2. Si es más 2, entonces tendríamos que encerrarlo entre paréntesis con el número romano 2. Listo, entonces quedaría hidruro de cobalto 2. En el caso del otro, que miremos que tiene un más 3, entonces para nomenclatura stock sería hidruro de cobalto y en romano 3. Listo, de esa manera ya sabríamos cómo sería la nomenclatura stock. Ahora, y para la nomenclatura tradicional, miremos que en este caso sí aplicaría la tablita que está aquí arribita, para aplicar la terminación o el sufijo en oso y en ico. De acuerdo a esto, porque el cobalto tiene dos valencias, ¿cierto? Una que es más 2 y otra que es más 3. La de menor valencia obviamente sería más 2 y la de mayor valencia más 3. Entonces en este caso, para la nomenclatura tradicional lo denominaríamos como hidruro, no de cobalto, sino ahí ustedes quitan ese D. Listo, hidruro cobaltoso. Mire que terminan en el sufijo oso porque es la menor valencia, que es más 2. Y en el otro caso, que la valencia es de más 3, entonces lo nomenclaríamos como hidruro cobáltico. Mire que tiene la terminación en ico, que me está indicando que es de mayor valencia. Bueno, esto para el caso de los hidruros. Para cuando estamos hablando de los ácidos hidrácidos, hay una característica muy especial. ¿Cuál es esta característica? Que es la unión del hidrógeno con elementos que pertenecen al grupo 6A y 7A de la tabla periódica. Ustedes se ubican en la tabla periódica y buscan la columna donde diga en número romano 6A y 7A, ¿sí? Allí todos los elementos ubicados en esta columna son los que me van a servir para cuando yo tenga los ejercicios reviso la unión. Ojo, en este caso el hidrógeno va de primero, siempre de primero, y el otro elemento, que ya recordamos que son elementos del grupo 6A y 7A, se ubican en la siguiente posición. En este caso tenemos, primero lo voy a ampliar un poquito aquí para que ustedes lo vean mejor. Tenemos el hidrógeno y el flúor. Entonces, para los ácidos hidrácidos, ¿cómo vamos a comenzar a nombrarlos? En el caso anterior los empezábamos a nombrar como hidruros de lo que fuera. En este caso vamos a llamarlos como ácido. Siempre cuando ustedes vean un elemento, un compuesto, y que en su primera posición encuentren el elemento hidrógeno, indica que son un ácido. Entonces ácido, y vamos a ponerle después el siguiente elemento. Entonces tenemos ácido flúor, que la F es flúor, y la terminación siempre hídrico. Entonces de esta manera yo sé que son ácidos hidrácidos. Entonces tenemos ácido, flúor y la terminación hídrico. En el caso, por ejemplo, del HCl, ¿sí? Entonces tenemos que tener en cuenta otro ácido, ¿sí? Empieza por H, es otro ácido. Entonces le damos la palabra ácido y seguimos con el siguiente elemento, vamos a poner cloro, sino que vamos a quitar la O y le vamos a adicionar la terminación hídrico. Listo, entonces ácido clorhídrico. Recordemos que clorhídrico, hídrico, no van a cometer
el errorcito ahí que van a poner hídrico sin H, que es imperdonable. Listo. Ahora, para el caso de los compuestos binarios oxigenados, vamos a mirar entonces lo que son los óxidos básicos o metálicos en este caso, y terminamos con los óxidos ácidos o no metálicos. Listo, vamos a comenzar con el primero. ¿Qué tenemos que tener en cuenta acá? Que es la unión de un metal más el oxígeno, ¿sí? O en el otro caso sería, perdón, me bajé mucho. Por ejemplo, para el caso de la nomenclatura sistemática, vamos a tener en cuenta entonces el prefijo, el óxido, que es el oxígeno, y el compuesto metálico. Listo. Si es el caso de la nomenclatura stock, tenemos en cuenta la palabra óxido, el metal que va acompañado, y como en el caso de los de los hidruros, vamos a tener en cuenta el número en romanos de acuerdo a su estado de oxidación del metal. Y para lo que es la nomenclatura tradicional, vamos a tener entonces en cuenta el óxido, el metal más el sufijo, como lo vimos en el anterior ejemplo, si tiene menor valencia oso o si tiene mayor valencia ico. ¿Cómo sería esto entonces? Vamos a revisar acá unos ejemplos que tenemos aquí para ver cómo lo vamos a nomenclar. Para el primer ejemplo tenemos el hierro, Fe, hierro, y el oxígeno, ¿sí? Ahora, recordemos siempre revisar los estados de oxidación y tener en cuenta esos subíndices que me indica la guía, que los subíndices son el número de átomos que tiene cada alimento. Ya sabemos que aquí en el caso del primero sería un 1 y acá también sería un 1 porque se sobreentiende que tiene un átomo de hierro y un átomo de oxígeno. Ahora, ¿cómo lo vamos a nomenclar? De acuerdo a esto, entonces, si tengo yo solamente un átomo de oxígeno, entonces en este caso, ¿sí? Aquí, que no se pone, ¿cierto? Pero se sobreentiende que es un 1, entonces como tengo un átomo de oxígeno, entonces lo voy a denominar como mono, que significa 1, monóxido, ¿sí? Óxido, la palabra óxido es la palabra que me va a identificar este tipo de óxidos, monóxido de, la palabra de, y su terminación con el elemento metálico, en este caso monóxido de hierro, ¿sí? Así lo vamos a nombrar para el caso de la sistemática o UPAC. Si fuese para la sistemática o stock, entonces tenemos la palabra óxido, siempre empieza óxido de compuesto metálico hierro, y allí tenemos en cuenta el estado de oxidación del hierro. Miremos que tiene un estado de oxidación de +2, por ende los números romanos serían 2, ¿cierto? Entonces óxido de hierro 2. Ahora, para el caso de la nomenclatura tradicional, tenemos entonces que es óxido, ¿sí? Y para algunos elementos, muchachos, tenemos que tener en cuenta lo siguiente, solo para algunos. En la tabla periódica podemos encontrar, en el caso, por ejemplo, del hierro, ¿sí? Digamos que las letras F mayúscula y E minúscula, ¿no? Diría, bueno, ¿por qué no dice HI, que sería como lo que comienza el hierro? Pero este tipo de compuesto, este tipo de elementos, perdón, es denominado por su origen en latín, que proviene esa palabra que significa hierro, ¿sí? Entonces por eso empieza por Fe. Ahora vamos a nombrarlo como óxido Fer,
doble R, ¿sí? Y terminación en oso. ¿Por qué? Porque el hierro tiene dentro de su estado de oxidación dos, uno que es más 2 y otro que es más 3. Si bien entonces tenemos más 2, entonces es su menor valencia, terminación en oso, entonces sería óxido ferroso. Para el otro ejemplo tenemos entonces, para la nomenclatura sistemática de IUPAC, miren que en este caso el oxígeno tiene un subíndice de 3 y por esto le vamos a denominar el prefijo tri, que significa 3, ¿sí? Entonces sería trióxido de hierro, ya sabemos que Fe significa hierro, ¿cierto? Entonces, trióxido de hierro. Si fuera para la sistemática o stock, entonces tendríamos otra vez óxido de hierro, pero en este caso recordemos que depende del estado de oxidación más 3, entonces sería óxido de hierro 3, entonces 3 en romanos, listo. Y en la nomenclatura tradicional, entonces recordemos que eso depende del sufijo, de su terminación, como en este caso el hierro es 3, ¿cierto? Tiene su mayor valencia, las valencias de otra vez del estado de oxidación es más 2 y más 3, en este caso entonces tendríamos su mayor valencia, y si tenemos más 3 entonces no sería ferroso, sino que sería óxido férrico, terminación en ico, listo, férrico. De esa manera ya lo tenemos nomenclado. Ahora para el último ejemplo, miremos que en el último ejemplo tenemos todo igual, óxido de sodio, óxido de sodio, óxido de sodio. ¿Por qué? Recuerden que como les expliqué en el caso de los hidruros, si yo por ejemplo tengo un elemento que solamente tiene un estado de oxidación, entonces no aplicaría yo ponerle aquí monóxido, porque es el único estado de oxidación que tengo. En este caso el sodio solamente tiene un único estado de oxidación que es más 1, entonces no aplica ponerle el mono, sino que se deja tal cual como óxido de sodio. En el caso del óxido de sodio para el sistema stock sería lo mismo. Si en el caso tal que tenga solamente único un estado de oxidación, entonces no hay necesidad de diferenciarlo en números romanos, porque se sobreentiende que su estado de oxidación es de más 1. Y finalmente en la nomenclatura tradicional sería de igual forma. Tenemos óxido de sodio solo por lo mismo, porque ya sabemos que tenemos acá estado de oxidación de más 1, entonces sería óxido de sodio. No sería correcto ponerle óxido sodoso, ¿sí? Porque no tenemos solamente un estado de oxidación. Bueno, espero entonces que con esto les haya servido para la actividad. Vamos a mirar la última, que esta también me puede servir para la actividad número 3 en la primera parte, ¿sí? Entonces vamos a abordarlo de una vez para que quede ya completo el video. Lo que son los óxidos ácidos o no metálicos, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a tener una diferente de acuerdo a las valencias, ¿sí? Y son compuestos que tienen una valencia, dos valencias, un elemento puede tener 3 valencias, un elemento puede tener 4, 5, 6 o hasta 7 valencias. Vamos a ver entonces el primer ejemplo, cómo se daría en las 3 nomenclaturas. Para el caso del bromo, del óxido de bromo que tenemos aquí en el primer ejemplo, entonces vamos a tener en cuenta lo siguiente. Para la nomenclatura sistemática o IUPAC, revisemos de nuevo. El oxígeno tiene un solo átomo, por ende vamos a denominarlo como monóxido de bromo, ¿sí? Y el bromo tiene diferentes estados de oxidación, o sea que aquí sí lo tenemos que diferenciar.
Ahora, en el sistema stock, miremos que tenemos óxido de bromo más 1, ¿sí? Y mire que aquí, por ejemplo, tengo 1 por menos 2, tendría menos 2. Y acá tengo el bromo. Tengo 2 átomos de bromo más 1, 2 por 1 más 2. Más 2 menos 2 igual a 0. ¿Sí ven? De esta manera me doy cuenta de que está bien organizados los estados de oxidación. Para el caso tal de la nomenclatura tradicional, entonces comenzamos con oxígeno, con óxido, y aquí, de acuerdo a la cantidad de estados de oxidación, yo puedo irme para esta tablita. Voy a devolverme para acá. Si tengo de 1 hasta 2 estados de oxidación, ¿sí? Entonces puedo denominarlo como prefijo hipo, ¿sí? Y su terminación en oso. Ojo que aquí es diferente porque vamos a tener un prefijo en el elemento y un sufijo, un inicio y una terminación, ¿sí? En este caso, el bromo, teniendo esos dos, ¿sí? Diferentes, esos dos estados de oxidación diferentes, entonces sería óxido, hipo, el bromo, terminación oso. Ahora, para el caso de el óxido de hierro, aquí, entonces, perdón, el óxido de flúor, entonces tenemos que este tiene 3 átomos de oxígeno, entonces sería inicio con tri, 3, prefijo de 3, trióxido de flúor, para el caso de la nomenclatura sistemática IUPAC. Para el caso de la nomenclatura stock, entonces tendríamos otra vez en cuenta el estado de oxidación del hierro, que es más 3. Entonces sería del hierro, del flúor, óxido de flúor, 3 en romano. Ahora, de acuerdo a la cantidad de estados de oxidación que yo tenga, ¿sí? Recuerden que si solamente es, si tengo por ejemplo 2, entonces yo acá por ejemplo puedo poner aquí óxido fluoroso, terminación en oso o terminación en ico, si fuera el caso. Entonces yo tengo que mirar cuál de los dos tengo para poder saber si me terminan oso o en ico. Entonces sería óxido fluoroso. Para el caso del yodo, entonces aquí en el siguiente ejemplo tenemos un óxido de yodo. Entonces miramos primero el número de átomos de oxígeno. Tenemos 5 átomos de oxígeno, por ende sería pentaóxido de yodo. Esto en el caso de la nomenclatura sistemática o IUPAC. En el caso de la nomenclatura stock, tendríamos en cuenta entonces que aquí el yodo tiene un estado de oxidación de más 5, por ende sería en el sistema stock óxido de yodo 5 por su estado de oxidación. Y de acuerdo al número de estados de oxidación que yo tengo, entonces sería óxido yódico, terminación en ico, ¿sí? O sea, que tiene entre más 5 y más 6, ¿sí? Si es más 6, en este caso, ¿cierto? Más 5 más 6, si en este caso sería ico. Ahora, para el último ejemplo, el óxido de cloro. Vamos a revisar aquí. Tenemos entonces siete átomos de oxígeno, prefijo de 7
hepta, prefijo de 8, octa, prefijo de 6, como lo dije anteriormente, hexa. Listo. Entonces, prefijo de 9, nona, de 10, deca. Entonces, en este caso, tenemos heptaóxido, porque son 7 átomos de oxígeno, heptaóxido de cloro. En el sistema Stock, vemos que el cloro tiene más 7, ¿sí? Más 7, entonces por ende sería óxido de cloro 7. Y miren que si yo tengo un estado de oxidación de más 7, entonces en mi elemento, en el yodo, por ejemplo, en este caso sería hiper, podríamos poner hiper o per, hiperclórico o perclórico sería lo mismo, entonces sería óxido per, porque acá se utilizó este, pero podría también ser hiper, óxido perclórico, y mire que terminación en ico, entonces óxido perclórico, ¿sí? Así de esta manera, entonces los vamos a denominar aquí en la actividad número 2, que son 10 ejercicios. Aquí únicamente ustedes tienen que marcar con una X, corresponde para un óxido ácido, óxido básico, un hidrácido o un hidruro, de acuerdo a lo que ya se explicó. Por ejemplo, HF sería que un ácido hidráxido, por ejemplo, ¿sí? Entonces, en ese caso, yo podría poner una X aquí, ¿sí? Como ejemplo, solamente una sola X por cada uno de los compuestos que tienen ustedes allí. Ahora, asigne los estados de oxidación a los elementos en cada fórmula y escriba el nombre de acuerdo a los sistemas de nomenclaturas estudiados. ¿Qué es eso? Pues simplemente yo me voy a mi tabla periódica, reviso. Recuerden que por ejemplo, este primerito sería un hidruro porque termina con un hidrógeno, entonces vamos a poner un menos. Por lo general, cuando ustedes tengan un hidruro, uno siempre lo va a denominar como, si tiene solamente un estado de oxidación, ¿sí? Solamente uno lo pone en negativo, no necesariamente uno tiene que ponerle menos 1, le pone uno menos, listo, para que lo tengan en cuenta. Si es menos 2, sí hay que ponerlo, o menos 3. En el caso de menos 1 solamente se pone el negativo nomás, ¿sí? Entonces tendríamos aquí menos 1 a forma de ejemplo, y el sodio es más 1. Entonces allí tendrían que, estos son los estados de oxidación que me piden allí. Ahora lo vamos a nomenclar de acuerdo a la sistemática de UPAC, de acuerdo a la stock y de acuerdo a lo tradicional, y así sucesivamente para los 10 ejercicios que tienen allí en la actividad número 2. Espero que con este video les haya servido para que ustedes puedan hacer tanto estos dos ejercicios como la primera actividad de la actividad número 3. Quedamos pendientes de no explicar la actividad, el punto número 2 de la actividad 3. Espero que se encuentren muy bien. Cualquier duda me pueden escribir por el interno. Muchas gracias.